Los 10 genios más malvados de la historia. Para que este mundo se haya convertido en una sociedad evolutiva, debieron haber pasado una variedad de sucesos, experiencias, estudios profundos y sobre todo, personas que ejecutaran dichas acciones. Estas personas son los protagonistas principales del video, pues cuando los miramos bien de cerca, logramos hallar no una pequeña mancha negra, sino una muy grande, que simplemente no notábamos por lo bien que fueron escondidas. Quédate unos minutos más y conoce a los 10 genios más malvados de la historia. Antes de comenzar con el top 10, indaga un poco el interior de tu mente y extrae a 3 genios que ya conozcas, que hayas escuchado en la escuela o al menos en algún otro lugar. Si al terminar el video no logramos coincidir con ningún personaje, significa que tienes por genio a alguien que realmente puede considerarse una buena persona. Si no, si coincides con al menos uno, pues ya sabrás que no todo lo que oímos o nos enseñan de alguien es la verdad absoluta, ya que estas personas sí tuvieron un misterio oscuro. Bobby Fischer. En el puesto número 10 tenemos al gran genio conocido como Bobby Fischer. ¿Alguna vez habías escuchado de él? ¿Sabes cuál fue su título más famoso? El gran maestro del ajedrez. Así es. ¿Cómo podría decirlo directamente? Era un verdadero fanático de este deporte. Incluso afirmaría que fue el mejor ajedrecista de la historia, pues su mente era tan brillante que logró una increíble victoria en lo que fue el llamado el encuentro del siglo, donde venció a capa y espada al soviético Boris Spassky, quien en su momento era uno de los rivales más temidos para Fischer, ya que, a diferencia de él, Spassky sí tenía una constante preparación en el ajedrez, a la mano de los grandes maestros soviéticos. Bobby Fischer solo era venerado por sus excelentes capacidades en este deporte, pero más allá de esto, hasta el día de hoy, muchas personas no conocíamos que, dentro de él, existía un mar profundo de odio hacia los judíos, es decir, era un completo antisemita. Este hombre se encargó de difundir su discriminación hacia las personas de esta religión, lo cual es irónico, porque sus padres eran judíos. Y aunque pudo convertirse en antisemita por conflictos familiares, sería muy dudoso, ya que su mamá lo apoyó desde la infancia con el ajedrez, y lo único que le hacía controversia era su soledad. Para pasar al siguiente genio más malvado de la historia, cabe resaltar que, en aquellos años, fueron muy relevantes los ataques nazis hacia los judíos, en donde Fischer se obsesionó con el imperio alemán de esa época, y unos años después rebasó el vaso, alabando el atentado a las Torres Gemelas. Así que, analizando la ironía, ideología y sobre todo el odio de este genio, ¿crees tú que sí fue realmente malvado? Aristóteles. Wow, vayamos al número que les causará a muchas personas conflicto, el número 9. Entre tantas personas que marcaron la diferencia a nivel intelectual, haciendo funcionar al mundo mejor por sus increíbles avances, está Aristóteles, uno de los conocidos como el papá de la filosofía. En la escuela, hablan mucho de este personaje histórico, y ya todos hemos aprendido a verlo como alguien superior intelectualmente. Este hombre, fuera de lo positivo, tuvo una marca gigante en lo que fue la sociedad y sus estructuras. ¿Conoces la palabra misógino? Este fue el término que se le dio a Aristóteles luego que revelara su visión de las mujeres. Si los movimientos feministas y de igualdad de género divulgaran estos acontecimientos, entenderíamos más rápido el porqué de tanto machismo en el mundo. Aristóteles fue una voz influyente en la historia de la mujer, puesto que él las veía inferiores a los hombres, tanto física como mentalmente. Para él, sirvienta era el mejor título para una mujer. No le parecía adecuado que las mujeres comieran más que los hombres, que tuviesen autoridad, con excepción de los esclavos. Solo frente a ellos, la mujer era superior. Para él, las mujeres solo eran una parte incompleta del hombre. A partir de todo esto, desde tiempos antiguos se mantuvo lo siguiente: el macho es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno gobierna y la otra es gobernada. Este principio de necesidad se extiende a toda la humanidad. Y sí, así fue. Una palabra de un genio admirado por todos pudo cambiar por completo la manera de cómo funcionaría la sociedad. Isaac Newton. Si al escuchar el top 9 pensaste que no podría existir otro genio tan conocido que haya cometido actos malvados, pues te equivocas, y tal vez este personaje que te revelaré a continuación estará en tu lista de 3 genios. Este personaje que te revelaré a continuación está en tu lista de 3 genios, esa que te pedí al inicio del video.
Tenemos frente a ustedes al conocido por la teoría de la gravedad, Isaac Newton. Este fue uno de los físicos con muchos de los descubrimientos más útiles para la historia del conocimiento. Sin embargo, en sus días en vida y hasta ahora en la actualidad, hubo una acción que lo dejó mal frente a muchos. ¿Has escuchado o leído el nombre Robert Hooke? Pues antes que todo, este hombre tuvo una parte relevante en los descubrimientos de la fuerza de la gravedad. Pero al ser menos conocido y menos valorado que Isaac Newton, y que, además, estos dos tenían una rivalidad incontable, Newton hizo lo posible por sacarlo de todos los libros y quitarle todo el mérito, lo cual logró fácilmente. Sí, pocos conocen a Hooke, pero un 10% sabe que él también debió haber tenido créditos en dichos estudios. Esto nos hace destacar el ego y la inconformidad de un genio que por muchos años ha sido aplaudido, pero que en realidad era muy malvado. John Lennon. En el número 7 tenemos un giro más artístico. Hablaremos del conocido integrante de los Beatles, John Lennon. Bien se sabe que era un artista inigualable y que aún se nombra por allí cuando se habla de música. Sin embargo, la vida de este personaje era un completo desastre, pero de esos desastres que no solo te afectan a ti, sino también a todo tu entorno. La principal mancha negra que se hizo viene a partir de la violencia. Dos de las mujeres que estuvieron con John fueron víctimas de violencia por parte de él. Incluso, en una entrevista, este artista lo admitió, culpando por completo a su problema con el alcohol. Entre estos conflictos maritales, también hubo infidelidad, y lo increíble es que fue con sus dos matrimonios. Dato curioso, para Yoko, su segunda esposa, el engaño de John con su secretaria, May Pang, solo fue un descanso de intensidad que duró mucho tiempo, pues literalmente ellos tuvieron una relación extramarital. Por otra parte, en una entrevista, uno de sus hijos, Julian Lennon, expresó que siempre sintió falta de atención emocional hacia él, lo cual se diferenciaba mucho de su hermano mayor, a quien sí parecía que quería. Gracias a esta entrevista, Lennon afirmó que Julian no fue planeado y alegó que nació de una botella de whisky. Parece que este genio hizo más cosas que los pasados. Y sí, tal vez sí, pues por último tenemos la cancelación del disco de los Beatles en varias estaciones de radio, por él declarar que eran más famosos que Jesús. Así que, en conclusión, sí, John Lennon era una verdadera polémica de actos malos. Thomas Edison. Top número 6. Tenemos a Thomas Edison. La historia oscura de este genio es muy semejante a la de Isaac Newton, solo que este se llevó más créditos que no merecía que Newton. Thomas fue un inventor muy conocido y grato para la sociedad actual, y sin embargo, ya no sabemos qué creerle, pues este era un ladrón de ideas. En muchas ocasiones se llevó méritos que le pertenecían a otros, como pasó con Nikola Tesla, a quien además de robarle ideas, acusó de un mal que él mismo cometió, electrocutar a un elefante. Ah, cierto, cabe resaltar que además de tener esa mala fama, también tenía falta de empatía con los animales, al punto de que asesinó varios cachorros, todo por querer probar sus inventos. Nikola Tesla. Ya que estamos hablando de otro genio de la historia, pues pongámoslo en el puesto número 5. Nikola Tesla, un hombre que no se salva, pues también era una persona malvada, que, por su fama, nunca nos enseñan sus malas acciones. A pesar de no ser completamente malo, Nikola era una persona muy narcisista, perfeccionista, con él y mucho más con los demás. Apoyó y fue parte de la eugenesia, un movimiento que selecciona a los hombres dignos de procrear, dejando una parte excluida, por no ser una raza humana superior. Algo curioso de este problema de superioridad era que detestaba a la persona con sobrepeso, siendo este un impulso sencillo para despedir a varios empleados con este problema. Este personaje era tan meticuloso con absolutamente todo que odiaba las perlas, y si veía a una mujer con estas colgadas del cuello, se alejaba o pedía que se alejaran. Virginia Woolf. No te despegues de la pantalla que ya falta poco para llegar al top número 1. Mientras tanto, esto puede que te impresione, porque si eres fan de la lectura, seguro conocerás a Virginia Woolf, una escritora famosa por ser la autora de novelas, cuentos y libros que hasta ahora siguen vigentes. A pesar que dentro de tanto machismo que existía en su época, Virginia siempre resaltó por ser fuerte y lograr lo que se proponía. Esta mujer se creía superior a las personas de clase baja.
por más fans que pudiese tener, su desprecio hacia lo que ella creía que eran inferiores hizo que un porcentaje de su audiencia disminuyera. Ella expresaba que los de la élite eran dignos de holgazanear y leer, pero que todos los demás eran simples servidumbres. ¿Y tú, qué opinas de eso? Gustav Flaubert. Sigamos con un escritor muy admirado y a la vez completamente detestable, Gustav Flaubert. Este personaje realmente merece el número 3 del top. ¿Conoces la obra Madame Bovary? Bueno, Gustav fue el autor de esta y muchas otras novelas que destacaron a lo largo de la historia. Lo que menos te esperas es que este hombre sea un pedófilo, pero es así como lo escuchas. Flaubert pagaba por tener sexo con niños, es decir, además era pederasta. Sabemos que hay muchos personajes famosos en el mundo que han hecho tal atrocidad, pero ¿a que ni te imaginas que uno de los mejores escritores formaba parte de dicho porcentaje? Así como él, hay tantos otros que solo fueron fachada. James Cameron. En el número 2 tenemos al director cinematográfico de películas como Titanic, Avatar, Terminator, entre otras bastante conocidas. Para él, no existía nadie superior que lo alcanzara. Un hombre con tanto ego que veía inferior a los demás. Debe entrar en la lista de genios. Todo lo ha tenido, ya que sus películas tienen tanta audiencia que ni te la imaginas. Pero aún así, James no es lo que consideraríamos una buena persona. Richard Wagner. Ahora sí, amigos, llegamos al top 1 y se lo apartamos a Richard Wagner, un cantante de ópera muy conocido a nivel mundial. Este hombre era un verdadero antisemita, tanto que su música y su personalidad inspiraba al propio Hitler, lo que hizo que los dos fueran grandes amigos. No había persona más racista que Richard. Para él, ya el mundo estaba perdido, debido a todo el mestizaje que había. No te sorprendas, muchos genios conocidos tienen su pasado oscuro, y esto no es nada convencional. ¿Por qué? Porque solemos ver a personas influyentes como perfectos, y no, algunos son hasta incluso más malos que una persona con una vida común y corriente.